Hecho número 1, contenido en la auto de apertura de 28 de mayo del año 2021. Del 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Hecho número 1 es el siguiente. El día 10 de octubre de 2018, a las 19 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima, Juan Abraham Pinto Vázquez, junto a la víctima de iniciales IMI, I, A, E, concurrieron al domicilio ubicado en Francisco Zárate, número 3383 San Joaquín, con la finalidad de comprar drogas, momento en los que, por rencillas anteriores previamente concertados y premunidos de armas de fuego, ingresan al lugar los imputados, Luis Patricio Núñez Blanco y Andrés Alejandro Vergara Baeza, quienes sin causa ni motivo justificado disparan en reiteradas oportunidades. En esas circunstancias, Andrés Alejandro Vergara Baeza dispara en contra de ambas víctimas, hiriendo a la víctima de iniciales M.E. A.B. en el muslo izquierdo, causando lesiones consistentes en herida de bala en el muslo izquierdo, en salida de proyectil de carácter grave, y a Juan Pinto Vázquez en la cabeza, motivo por el cual este último fallece posteriormente, producto de los diversos disparos provocados en el lugar. Además, resulta lesionada la víctima de iniciales E.O.A.T., quien se encontraba en el lugar acompañando a las víctimas ya mencionadas, quien resultó con lesiones consistentes en herida con perdigones en mano derecha de carácter leve. Además, a momento de huir, ambos imputados del lugar, Andrés Alejandro Vergara Baeza, con ánimo de matar, apunta con su arma de fuego a la víctima de iniciales E.O.A.T., percutando el arma que portaba en 2 oportunidades sin que el proyectil fuese expulsado del arma por causas ajenas a su voluntad. Hecho 2. El día 6 de septiembre de 2019, en horas del día, en circunstancias que la imputada, Carolina Andrea González Turrieta, se encontraba en ejercicio de sus funciones públicas, de matricera, la notaría de Sergio Jara Catalán, ubicada en Príncipe de Gales, número 5841, Comuna de la Reina, procedió a falsificar el instrumento público en el cual, supuestamente, participa Luis Patricio Núñez Blanco, quien en ese momento se encontraba prófugo de la justicia en Bolivia, otorgando autorización para que las hijas de este, menores de edad, de iniciales R, N, Z, E y NZ, salieran del país. En dichas circunstancias, la imputada González Turrieta, siendo funcionaria de la notaría número 67 del notario público Sergio Jara Catalán, en ese entonces, con la suplencia de doña Muriel Tapia, estampó su huella digital, suponiendo que era la huella de Núñez Blanco, quien aparecía falsamente de ese modo como interviniente en el acto que se celebraba, para luego otorgarle a dicha escritura pública el repertorio número 2926, fecha 6 de septiembre del año 2019. Por su parte, día 2 de diciembre del año 2019, en horas de ese día, la imputada Jocelyn Karina Azola Farías, junto a sus hijas, las menores de iniciales R, NZ y NZ, concurrió hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel, y al pasar por Policía Internacional junto a las niñas con la finalidad de salir del país en dirección hacia España, presentó como autorización del padre de las menores, el imputado Luis Núñez Blanco, el instrumento público calificado consistente en una escritura pública, repertorio número 2926 del año 2019, otorgada con fecha 6 de septiembre del año 2019 en la notaría número 67 de Sergio Jara Catalán, en ese entonces bajo la suplencia de doña Muriel Tapia. Conociendo, no pudieron no menos que conocer la falsedad del referido documento. Buenos días, señoría. Hay un audio que está, por favor, seguimos la lectura de la acusación.
Asimismo, voy a leer las últimas dos frases. En la notaría número 67 de Sergio Jara Catalán, en ese entonces, bajo la suplencia de doña Muriel Tapia, conociendo o no pudiendo menos que conocer la falsedad del referido documento. Asimismo, el día 3 de febrero de 2020, en horas de ese día, la imputada Jocelyn Karina Azola Farías, junto a sus hijas menores de edad, de iniciales R, NZ y NZ, concurrió hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel, y al pasar por Policía Internacional, junto con las menores, con la finalidad de salir del país de dirección hacia Bolivia, presentó como utilización del padre de las menores el instrumento público falsificado consistente en escritura pública, repertorio número 2926 del año 2019, otorgada con fecha 6 de septiembre del año 2019 en la notaría de Sergio Jara Catalán, conociendo, no pudieron menos que conocer la falsedad del referido documento. Calificación jurídica. Los hechos precedentemente descritos son constitutivos de los siguientes delitos por parte del persecutor fiscal. Hecho 1. Respecto de los acusados Vergara y Núñez. Homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, que se encuentra en grado de desarrollo del consumado, y en el que cabe los imputados, participación en calidad de autores, de conformidad al artículo 15, número, no dice nada, del Código del mismo cuerpo legal, respecto de la víctima Juan Abraham Pinto Vázquez. Otro ilícito imputado, homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, que se encuentra en grado de desarrollo de frustrado, y en el que cabe a los imputados participación en calidad de autores de conformidad al artículo 15, número 1 del cuerpo legal, del mismo cuerpo legal, respecto de la víctima MIAB. Tercer ilícito, lesiones menos graves, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, que se encuentra en grado de desarrollo consumado, y en que cabe a los imputados participación en calidad de autor, de conformidad al artículo 15, número 1 del mismo cuerpo legal, respecto a la víctima EOAT. Asimismo, solo respecto del encartado Vergara Baeza, y en el hecho número 1, se imputa el delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 891, número 2 del Código Penal, que se encuentra en grado de desarrollo de frustrado, en el que cabe al imputado participación en calidad de autor, de conformidad al artículo 15, número 1 y 3, como cuerpo legal, respecto a la víctima EOAT. Se reconoce por el persecutor y ambas acusadoras particulares la circunstancia agravante prevista en el artículo 12, número 16 del Código Penal por el delito de homicidio, solo en cuanto al acusado Vergara Baeza. Sobre el encartado Núñez Blanco, no se reconoce la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal. Sin juicio anterior, a juicio de la querellante particular, los hechos descritos en el numeral primero son constitutivos del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 del Código Penal en grado de consumado, en los cuales ha cabido a ambos encartados participación en calidad de autores, conforme al artículo 15, número 1 del Código Punitivo. Respecto del hecho 2, respecto a las acusadas Azola Farías y González Iturrieta. En cuanto a Carolina Andrea González Iturrieta, estos hechos son constitutivos del delito de falsificación de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 193, número 2 del Código Penal, en lo que corresponde participación a la imputada a título de autora del artículo 15, número 1 del Código Penal, correspondiendo el estado de ejecución de este ilícito al grado de desarrollo de consumado. Respecto de la imputada Jocelyn Karina Azola Farías, estos hechos son constitutivos de dos delitos de uso malicioso de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 196 del Código Penal, en los que corresponde participación a la imputada a título de autora del artículo 15, número 1 del Código Penal, correspondiendo al estado de ejecución de este ilícito en grado de desarrollo de consumado. Penas solicitadas. El Ministerio Público solicita las siguientes penas. Esto número 1. En cuanto al acusado, Andrés Alejandro Vergara Baeza, la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio.
más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal, esto es la inhabilitación absoluta perpetua para el cargo de oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por la responsabilidad que le cabe como autor del delito de homicidio simple en grado de ejecución consumado en contra de la víctima Juan Abraham Pinto Vázquez. A su vez, solicita la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo. Las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, esto es la inhabilitación absoluta perpetua para el cargo de oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por la responsabilidad que le cabe en calidad de autor del delito de homicidio simple, grado de ejecución frustrado en contra de la víctima NEAP. También pide la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo para las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal. Esto es la inhabilitación absoluta perpetua para el cargo de oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena por el delito de homicidio simple en grado de ejecución frustrado en contra de la víctima EOAT. Finalmente solicita la pena de multa de 11 unidades tributarias mensuales por el delito de lesiones menos graves en contra de la víctima EOAT. En todos los casos, la determinación de la huella genética e incorporación al registro de ADN según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 19.970 y el pago de las cuotas de la causa. En lo que respecta al encartado, Luis Patricio Núñez Blanco, la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. Las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, esto es la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena por el delito de homicidio simple en grado de ejecución consumado en contra de la víctima Juan Abraham Pinto Vázquez. La pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal. Esto es la inhabilitación absoluta perpetua para cargos de oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena por el delito de homicidio simple en grado de ejecución frustrado en contra de la víctima NEAB. La multa de 11 unidades tributarias mensuales por el delito de... Presidente, ¿Sí? se equivocó ahí, dijo 5 años de prisión mayor en su grado máximo es mínimo. Gracias. Tiene presente aquí. Entonces voy a leer de nuevo. En lo que respecta al encartado Luis Patricio Núñez Blanco, la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal ya señaladas. Pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, esto es la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos de oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena por el delito de homicidio simple en grado de ejecución frustrado en contra de NEAB. Y la multa de 11 unidades tributarias mensuales por el delito de lesiones menos graves en contra de la víctima EOAT. En todos los casos, la determinación de la huella genética e incorporación al registro de ADN según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 19.970 y el pago de la causa. Por su parte, la querellante particular. Me dijo si podía... Por favor. Es la segunda vez que interrumpen la lectura de la acusación. Mantengan los micrófonos muteados. Por otra parte, la querellante particular solicita la imposición a los querellados Vergara y Núñez la pena de presidio perpetuo simple, más las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal. Esto es la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena por el delito de homicidio simple en grado de ejecución consumado contra la víctima Juan Abraham Pinto Vázquez. Pues la acusadora Intendencia Metropolitana solicita la imposición de las siguientes penas. Entiendo que debe haber un error respecto de la calificación jurídica que indica las penas. Ahí lo dará esos alegatos respectivos. A su vez, la acusadora Intendencia Metropolitana solicita
la imposición de las siguientes penas. La pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio por el delito de homicidio simple en grado de ejecución consumado cometido en contra de la víctima Juan Abraham Pinto Vázquez, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal, esto es la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Pena de 10 años de prisión mayor en su grado mínimo por el delito de homicidio simple en grado de ejecución frustrado cometido en contra de la víctima de iniciales NEAP, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal, esto es la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para mientras dure la condena. La pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de homicidio simple en grado de ejecución frustrado cometido en contra de la víctima de iniciales EOAT, más las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, esto es la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. La multa de 11 unidades tributarias mensuales por el delito de lesiones menos graves respecto en contra de la víctima de iniciales EOAT. Todo lo anterior con expresa condena en costas, según el artículo 47 del Código Penal. Y una vez ejecutoriada la respectiva sentencia, se ordena la incorporación de la huella genética en el registro de condenados de acuerdo a lo establecido en la ley 19.970. Respecto al acusado Luis Patricio Núñez Blanco, la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio por el delito de homicidio simple en grado de ejecución cometido en contra de la víctima Juan Abraham Pinto Vázquez, más las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, esto es la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. La pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de homicidio simple en grado de ejecución frustrado cometido en contra de la víctima MEAP, más las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, esto es la inhabilitación absoluta perpetua para el cargo y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. La multa de 11 unidades tributarias mensuales por el delito de lesiones menos graves en contra de la víctima EOAT. Todo lo anterior con expresa condena en costa, según lo dispone el artículo 47 del Código Procesal Penal, y una vez ejecutoriada la respectiva sentencia, se ordena la incorporación de la huella genética en el registro de condenados de acuerdo a lo establecido en la ley 19.970. Hecho número 2. Ministerio Público solicita que imponga a la acusada, Jocelyn Sola Farías, la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, más las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, esto es la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, todo ello que esa condena en costa. Y a la acusada, Carolina Andrea González Turrieta, que se ponga la pena de 4 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, más las penas accesorias del artículo 29 del Código Penal, esto es la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, todo ello por expresa condena en costas. Fijamos constancia de inmediato que de acuerdo al motivo sector de autoapertura, los intervinientes en esta audiencia de evaluación disposicional no acordaron convenciones probatorias. Tampoco se presentó demanda civil. La prueba rendí, prueba documental, prueba pericial, prueba testimonial, y se indica que la defensa del acusado Núñez Blanco indica que los alegatos que tiene pertinentes son alegatos respectivos y se valdrá de la prueba ofrecida por el Ministerio Público. Además presenta prueba propia, prueba documental. Solamente hay prueba de la defensa de Núñez Blanco, las demás no tienen prueba propia.
¿Además defensa? Y esta defensa tiene una prueba documental. Ya, voy a revisar. Por su parte, acá está. Por su parte, la defensa de los encartados Vergara, Baeza y Azoras se reserva su teoría del caso. Finalmente, la defensa de acá. González Turrieta. Ya. Entonces, la defensa de Vergara, Baeza y Azoras Farías valdrá de la prueba ofrecida por el Ministerio Público sin ofrecer prueba propia. Y la defensa de González Turrieta indica que se valdrá también de la prueba ofrecida por el Ministerio Público y aquí está la prueba documental. Perfecto, me parece. Ahora sí, gracias. El motivo sexto de la autoapertura significa que Luis Patricio Núñez Blanco se encuentra privado de libertad por esta causa desde su detención en Bolivia el 3 de febrero de 2020. Medida cautelar de prisión preventiva. Juez Andrés Alejandro Vergara Baeza se encuentra privado de libertad por esta causa desde el 30 de noviembre del año 2018 al 29 de julio del año 2019. Azoras Farías indica los abonos respectivos y también respecto de Carolina Andrea González Turrieta. Bien, son antecedentes que constan en el auto de apertura de fecha 28 de mayo del año 2020. Bien, señor fiscal, le aceptamos su alegato de apertura. Gracias a su señoría. Su señoría, durante el desarrollo de este juicio, según lo que se logrará acreditar de acuerdo a la prueba que será presentada, se demostrará que el día 10 de octubre del año 2018, aproximadamente a las 19 horas, día en que don Juan Pinto, víctima de homicidio consumado, se encontraba de cumpleaños, compartiendo con amigos y familiares en su casa desde aproximadamente las 13 horas, se dirige, acompañado por su amigo de iniciales MEAB, a una casa que está ubicada en calle Zárate, todo esto en la legua de emergencia de la comuna de San Joaquín. Tras ellos, según lo que se acreditará, también van la víctima de iniciales EOAT y la testigo de iniciales TPS. Después de que don Juan, con su amigo con quien va acompañado, llegan a esta casa, a la misma llegan los imputados Andrés Vergara y Luis Núñez. Según se acreditará, don Andrés Vergara tenía rencillas anteriores con don Juan Pinto. Y ellos no llegan a esta casa, me refiero a los acusados, Andrés Vergara y Luis Núñez, no llegan a conversar con don Juan Pinto ni con nadie más allá de lo que ellos quieran decir. Porque llegan premunidos de armas de fuego. Y mientras las víctimas, Juan Pinto, MEAB y EOAT, estaban al interior de esta casa de calle Zárate, se produce efectivamente una discusión derivada de estas rencillas anteriores. Y es en ese contexto en que Andrés Vergara utiliza un arma de fuego, disparando en contra de don Juan Pinto, a quien logra dar muerte. Con el mismo ánimo o dolo homicida, dispara en contra de la víctima de iniciales MEAB, a quien hiere de gravedad, más allá de que es en una pierna. Todo esto se produce en un contexto de una casa de dimensiones bastante pequeñas, estando todas estas personas al interior, y por lo tanto entendemos que es el mismo ánimo homicida que prevalece respecto del imputado Andrés Vergara. Y con el mismo dolo homicida, más allá de que la víctima de iniciales EOAT resulta lesionada producto de estos disparos, posteriormente Andrés Vergara, no bastándole lo ya ocurrido, apunta en contra de ella, trata de efectuar un disparo y esto no se produce por causas ajenas de su voluntad. Luis Núñez no era un mero espectador en toda esta circunstancia. No estaba por casualidad, no estaba por un acaso, ni solo observando lo que estaba ocurriendo. Luis Núñez acompañaba en su actuar delictivo a Andrés Vergara, también armado, y también es visto
utilizando el arma de fuego que portaba, compartiendo, como ya dije, el actuar delictivo ya descrito. Tras estos hechos, ambos imputados antes referidos, es decir, don Andrés Vergara y don Luis Núñez, se dan a la fuga y, consecuencia de órdenes de detención, adquieren la calidad de prófugo. Andrés Vergara solo a fines del mes de noviembre del año 2018 logra ser detenido consecuencia de esta orden de detención. Y Luis Núñez, quien además fue sorprendido de manera ilegal en el vecino país de Bolivia, es detenido recién a comienzos de febrero del año 2020, producto también de esta orden de detención, lo que lleva, por cierto, a la expulsión desde ese país de Luis Núñez y posterior detención en nuestro país. Cuando es detenido Luis Núñez, fue sorprendido con una cédula de identidad evidentemente falsa, ya que, según se demostrará además, logró burlar el accionar de la justicia por más de un año desde ocurridos los hechos. 1 año y meses desde ocurridos los hechos. Y es en ese afán en el que también se compromete a las dos imputadas materias de este juicio. Doña Carolina González, funcionaria pública de una notaría de la capital, falsifica una escritura pública al estampar su huella digital en aquella escritura, que es de septiembre del año 2019, suponiendo, falsamente por supuesto, la intervención del acusado Luis Núñez, prófugo de la justicia a esa fecha, aún a esa fecha. Esta escritura pública, en la que falsamente el acusado Luis Núñez autorizaba la salida del país de sus hijas, en común con doña Jocelina Solas, es utilizada reiteradamente por doña Jocelina Solas para viajar no solo a Bolivia con sus hijas, sino también a otros países. Incluso, según se demostrará, utiliza antes de septiembre del 2019 y posteriormente en febrero del año 2020, otra escritura de orden privado, también falsa, con la que logra salir del país con sus hijas. Maliciosamente utiliza esta escritura pública y eso es lo que sostenemos en la acusación, porque evidentemente conocía la falsedad de la misma, entendiendo que sabía que su pareja, Luis Núñez, padre de sus hijas, se encontraba prófugo en el vecino país de Bolivia. Y que además, desde ese lugar, actuaba desde la clandestinidad, con lo que, en definitiva, doña Jocelina Solas facilita en la actuación clandestina de Luis Núñez. Las defensas seguramente, sus señorías, nos van a hablar de que ni don Andrés Vergara ni don Luis Núñez tenían armas, que fueron citados hasta casa de Zárate por la víctima de iniciales EOAT, que se genera una discusión en la que ellos no tenían ninguna relación mayor y que incluso serían, según ellos, las víctimas quienes portaban armas de fuego. O incluso probablemente van a decir que desconocen quienes utilizaron armas de fuego, evidentemente con el afán de desprenderse de su responsabilidad. También nos dirán las defensas que doña Carolina probablemente nos indiquen no era funcionaria pública, si bien tenía un contrato en la notaría, no adquiriría la calidad de funcionaria. Cuestión del todo relevante sucedería para los efectos de la agravante del artículo 12, número 8, señalada en la acusación del Ministerio Público y que, si me permite el paréntesis, me acabo de percatar que no están las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal respecto del hecho número 2 en el auto de apertura. Podría entonces certificar aquello porque en la acusación estaba. También nos dirán que usted está pidiendo entonces una certificación respecto de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal respecto del hecho número 2, atingentes a doña Carolina González y doña Jocelina Solas. Usted señala que en la acusación estaba. Sí. Se señala que ambas le favorece el atenuante del artículo 11, número 6, y además, respecto de doña Carolina González, se señala
que a nuestro parecer concurre el agravante del artículo 12, número 8. Bien. Si se fija, su señoría, en el auto de apertura no dice nada respecto a No, circunstancias estoy modificatorias. revisando eso. Espera un minutito, por favor. No, no hay nada más. Efectivamente, no hay nada más. Colega, ¿ordenamos certificar? Yo le pediría que primero termine el alegato y después abriera debate. Ya. Sí, igualmente traslados previamente. Continúa entonces, certificar. Gracias, su señoría. Como decía, si me permite recapitular entonces, las defensas hablarán de muchas cosas que en definitiva tratan de desprender de responsabilidad a todos los imputados, o al menos disminuirla, de modo que, por ejemplo, en el caso de doña Carolina González, no nos van a indicar, que no reviste la calidad de funcionaria pública, probablemente tal como se señala en la acusación. Nos van a hablar también de muchas cosas que en definitiva tratan de desvincular. Eso sería con todo el respeto de los derechos que les competen a los imputados. Permítanme decir desde ya que este juicio no se trata del juicio de un exjugador de fútbol, no se trata del juicio de una funcionaria de notaría pública que falsifica un documento, ni de una madre que desesperada trataba de reunirse con su pareja y con sus hijas. Ni tampoco de, en el caso de don Andrés Vergara, una persona que no haya tenido nada que ver en lo ocurrido. Este juicio es un homicidio consumado. Este juicio se trata de don Juan Pinto. Él es la víctima de estos hechos. De estos hechos en los cuales, por estos azares de la vida, el día en que estaba de cumpleaños, lamentablemente concurre hasta un domicilio al que llegan los acusados Vergara y Núñez. Y es en ese contexto donde se dispara en su contra y se provoca su muerte. Lo propio ocurre con las víctimas MEAB y EOAT. De estos últimos, su señoría, también sabremos lo que ha ocurrido posteriormente y lo que determinaría cómo participarán en este juicio. También este juicio, su señoría, se trata de cómo se engaña a la fe pública por una funcionaria contratada en una notaría pública, prevaliéndose del carácter público de sus funciones. Y con ello, cómo facilita, mediante la falsificación activa de un instrumento público, la salida del país de menores de edad de 2 niñas, en más de una oportunidad, sin que aquello fuera real, en cuanto a quienes supuestamente participan en dicho instrumento público, cuestión que es maliciosamente aprovechada y utilizada por la madre de esas niñas, quien evidentemente en conocimiento de la situación de su pareja, que se encontraba en la clandestinidad utilizando documentación falsa en el país de Bolivia, pretendía mantenerse en esas mismas condiciones, y es por ello que se utiliza maliciosamente este documento para proveer, mantener y probablemente eternizar la clandestinidad de Luis Núñez. De eso se trata este juicio, su señoría, y desde ya entonces insisto en la pretensión de condena señalada en la acusación. Nada más por el momento. Traslado a la defensa de González Turrieta respecto de las circunstancias señaladas por el señor fiscal, respecto de la concurrencia de la circunstancia agravante que habría invocado en su oportunidad y que no se habría incluido eventualmente en el auto de apertura. Gracias, su señoría. A ver, magistrado, nos encontramos en una situación jurídica para esta defensa un poco compleja. La primera solicitud, su señoría, es que efectivamente se escuchen los audios de la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Por qué hago esta solicitud? Porque efectivamente si no consta en la audiencia de preparación de juicio oral esta agravante que el día de hoy se está pidiendo que se certifique, efectivamente su señoría entiende esta defensa que podría haber existido por parte del Ministerio Público algún tipo de recurso, rectificación y enmienda, por ejemplo, de la autoapertura para incluir el agravante, cuestión que no se realizó.
y intentó realizarlo el día de hoy, su señoría, a juicio de esta defensa, ya estaríamos frente a la institución de la preclusión de su propio derecho. Así las cosas, su señoría, es que voy a solicitar primeramente que se escuchen los audios de la preparación de juicio oral, y si en aquella oportunidad la agravante que el día de hoy está pidiendo que se incorpore el Ministerio Público no fue señalada en audiencia, solicito a su señoría que el día de hoy se rechace la petición del Ministerio Público en cuanto a que se incluya esta agravante el día de hoy en esta autoapertura. Brillante, ¿algo que señalar? Brillante 1. Corporación. No, su señoría, nosotros no acusamos respecto de ese hecho. Tampoco la creyente número 2, tampoco respecto a ese hecho. Tampoco somos parte de ese hecho, magistrado. Vamos a una sala, por favor. Señoría, ¿me permite muy brevemente? Sí. Muy brevemente, lo que yo señalé es que solicito que se certifique que está en la acusación, que no haya sido señalada en la audiencia, lo desconozco, si quiere que te certifique eso también, pero la acusación está claramente establecida. Desconozco por qué, porque además no se incluyeron las circunstancias que favorecen a las defensas, entonces, si es así, no se debería incluir nada, ni lo que favorece ni lo que perjudica. Preguntarle a los colegas, ¿alguna pregunta, Hernán García? No. Carmona? No. ¿Nos lleva por favor a una sala? Inmediatamente, magistrado. En la transcripción, o lo que tenemos en la transcripción de la autoapertura. La resolución se dicta en audio, que lo que hay que certificar ahí es lo que consta en el audio. Bien. Entonces, Carlos, que certifique el señor ministro de Fe el audio de la audiencia para verificar la efectividad o no de lo señalado por el Ministerio. Ok, magistrado. Incluido. Ahora sí, seguimos con los alegatos respectivos. En el orden, vamos a seguir el orden estricto de la autoapertura en cuanto a las defensas. Querellante, Corporación Asistencia Judicial. Muchas gracias, magistrado. Esta parte querellante se va a adherir en gran parte a lo que ya ha señalado respecto de los elementos fácticos de lo que se va a presentar en este juicio oral, lo que ya ha señalado el Ministerio Público, especialmente en relación a el homicidio de Juan Abraham Pinto Vázquez, que en el momento de los hechos, el día 10 de octubre del año 2018, tenía tan solo 30 años. Hoy día tendría 33 años. Era un joven que el día de su cumpleaños efectivamente sale, estaba celebrando su cumpleaños y sale efectivamente a comprar a un domicilio donde se entera que está don Luis Patricio Núñez y Andrés Alejandro Vergara, con quien tenía rencillas anteriores, quienes reunidos de armas de fuego concurren al lugar y dispara don Andrés Alejandro Vergara Baeza en contra de el hijo de mi representada, Juan Abraham Pinto Vázquez. ¿Qué elementos de pruebas se van a presentar en este juicio que van a acreditar la existencia del delito? Primero, hay una serie de testigos, en total 28 testigos, de los cuales 7 son testigos protegidos. ¿Y por qué están protegidos? Están protegidos especialmente porque son testigos presenciales de los hechos. Están dentro de ellos otras de las víctimas, pero también hay testigos presenciales que señalan que ambos acusados, tanto Luis Patricio Núñez Blanco como don Andrés Alejandro Vergara, estaban ambos premunidos de armas de fuego. Si es efectivo que don Andrés Vergara habría disparado, don Luis Patricio Núñez lo acompañaba con un arma de fuego. Todos los testigos pudieron constatar dichos hechos. Respecto a estos testigos protegidos, no sabemos lo que van a decir. No sabemos, muchos están atemorizados. No podemos olvidar que nos encontramos frente a un delito de homicidio. Un delito de homicidio en el cual muchas veces nos vemos privados o interferían las declaraciones de testigos justamente por las amenazas de que son víctimas. Sin embargo, existen funcionarios policiales que si no son ellos, podrán dar cuenta también de la declaración. Y además de todo también, aparte de los testigos, también tenemos funcionarios policiales que participan en el reconocimiento fotográfico. Por lo tanto, existen otros medios de prueba que también van a poder acreditar la participación de ambos acusados en el delito de homicidio contra Juan Abraham Pinto Vázquez. Por otro lado, también contamos con 7 peritos más otros documentos que también van a servir para poder establecer la existencia del delito. Respecto de
la forma en que se va a poder llegar a un veredicto condenatorio, van a existir efectivamente, se va a poder cumplir con todos los elementos que requiere la sana crítica. Primero, los principios de la lógica. Habrá un principio de identidad especialmente, pues se mantendrá la teoría, la teoría que plantea tanto el Ministerio Público como esta parte querellante durante todo este juicio. No podrán existir elementos aportados por la defensa que hagan variar las proposiciones, especialmente en relación a la participación de los acusados, ya que en algún momento se estableció que mi representado u otros de las víctimas también estaban armados, lo cual no fue así. Por otro lado, también se podrá establecer el principio de la no contradicción. No habrá elementos que establezcan una contradicción, una duda razonable. No existirá ningún elemento que pueda aportar la defensa, ninguna de las defensas de don Luis Patricio Núñez y de don Andrés Vergara, que podrán desvirtuar, echar abajo la construcción de esta teoría del caso. Por otro lado, aquí hay un elemento importante dentro de la sana crítica, que son las máximas de experiencia. Es lógico, va a ser lógico que quien llega armado es porque va a disparar. Don Luis Patricio Núñez iba armado. También es lógico, como también lo estableció la doctrina bajo varios ejemplos, el establecer que si uno tiene un cigarro en la mano prendido, es que lo va a fumar. Es la misma lógica si él estaba armado en el lugar de los hechos. No podrá desvirtuar, primero de ninguna forma, que ambos acusados estaban en el lugar de los hechos. Por otro lado, los conocimientos científicamente afianzados serán también los que nos van a dar la veracidad irrefutable de la participación del lugar de la comisión de los restos que quedaron. Dados sus antecedentes y lo que se va a presentar dentro de este juicio, se podrá arribar a más allá de toda duda razonable, que además estamos frente a un homicidio calificado porque, como se señala en los hechos en materia de la acusación, en el hecho 1 especialmente, aquí habían rencillas anteriores y ambos acusados estaban concertados para asesinar a don Juan Abraham Pinto Vázquez. Así está establecido en los hechos en materia de la acusación. Aquí existe claramente una premeditación conocida. Ellos sabían, ellos estaban esperando para poder disparar en contra del hijo de mi representada. Nada más que señalar. Siguiente, número 2, delegación presidencia de la región metropolitana. Gracias, magistrado presidente. Los hechos que se conocerán durante el presente juicio oral y que son de la mayor gravedad a juicio de este interviniente, ya que afectaron el bien jurídico más valioso que contempla nuestro ordenamiento jurídico, como es la vida de las personas, tuvieron lugar al interior de la población La Legua Emergencia y ocurren en un contexto de disputa entre bandas rivales, en que tanto víctimas como imputados son personas que se conocen entre sí, situación que sin duda complejiza tanto la investigación como el esclarecimiento de los hechos, pues el constante enfrentamiento, tanto por disputas territoriales como por otros temas, hace que muchas veces las víctimas no adhieran a los procesos. Sin embargo, señoría, esta parte cree que con la prueba que vamos a rendir durante el desarrollo del juicio oral vamos a lograr acreditar más allá de toda duda razonable la ocurrencia de todos y cada uno de los ilícitos por los cuales han sido acusados, así como la participación que tuvieron los acusados en estos ilícitos. Hechos como los del día 10 de octubre del año 2018, y que lamentablemente se repiten a diario en la población de la Legua Emergencia, alteran gravemente tanto la calidad de vida como la seguridad de quienes viven o transitan al interior o en las inmediaciones de dicha población, la cual incluso ha sido denominada como barrio prioritario por el Estado chileno, precisamente por los graves delitos que se cometen y que en su mayoría resultan ser delitos violentos, conexos y funcionales al tráfico de drogas que domina la población, situación que impacta gravemente la calidad de vida barrial y familiar de quienes viven ahí, activando con ello la facultad de accionar penalmente que detenta la Delegación Presidencial Metropolitana. Por lo anterior, señorías, es que desde ya vamos a solicitar que al finalizar el presente juicio oral se condene a los acusados Vergara Baeza y Núñez Blanco como autores de los ilícitos de homicidio simple y de lesiones graves a las penas que se solicitaron en la acusación. Gracias. Defensa de Luis Núñez Blanco. Gracias, señoría.
Señoría, Luis Patricio Núñez Blanco fue acusado en el hecho número 1 por los delitos de los cuales ya doy lectura, señoría, y que es un delito acotado a lo que ocurrió el día 10 de octubre del año 2018. La hipótesis fáctica del Ministerio Público y sobre lo que versará el juicio en lo relativo a Luis Patricio Núñez Blanco dice relación con la versión que nos entrega el Ministerio Público en este hecho número 1, que como digo es acotado al día 10 de octubre del año 2018. No existe en este hecho materia de la acusación ninguna mención a que mi cliente se haya dado a la fuga, a que mi cliente se haya encontrado ilegal en Bolivia, o que en su poder se haya encontrado alguna cédula de identidad o documentos falsos. Por esos hechos mi cliente no está acusado, y por lo tanto, técnicamente no puede ser sometido a juicio por ello. El Ministerio Público nos entrega una versión de los hechos. Esa versión es la que ellos deben acreditar más allá de toda duda razonable. Más cuando existe una versión parecida, pero no igual y alternativa, que será entregada por mi representado en estrado. La hipótesis fáctica del Ministerio Público nos dice dos cosas relevantes. Primero, que quien habría disparado en contra de las víctimas Juan Abraham Pinto Vázquez y la víctima iniciales MEAB fue exclusivamente don Andrés Alejandro Vergara Báez. Eso nos dice la hipótesis. También nos dice que habría resultado lesionado producto de los disparos realizados por Andrés Vergara Baeza, la víctima de iniciales EOAT, y luego una imputación que es solo contra Andrés Alejandro Vergara Baeza en términos de la acción final de apuntar con el arma de fuego a la víctima. De ello no me voy a hacer cargo porque ello, de la última acción, no fue imputado mi representado, así como tampoco mi representado es imputado del hecho número 2, ni tampoco se ha señalado a mi defendido como testigo o como víctima del hecho número 2. Entonces, señoría, lo que deberá acreditar el Ministerio Público y los querellantes, más allá de todo duda razonable, es cuál es la aportación al resultado final que realizó Luis Patricio Núñez Blanco. Porque claramente no fue él el autor de los disparos homicidas o lesivos. Y dentro de esa aportación, ese aporte, señoría, debe estar expresamente consignado en los hechos materia de la acusación. Es decir, debe haber en los hechos materia de la acusación una hipótesis fáctica de imputación en términos a cuál es la colaboración que se le imputa para saber si es autor en alguna de las formas del artículo 15 o cómplice en alguna de las formas del artículo 16. El Ministerio Público en su acusación señala que mi cliente es autor conforme al artículo 15 número 1 del Código Penal. Pues bien, la hipótesis fáctica nos señala una cosa distinta. Porque lo que nos señala es que quien dispara es Andrés Alejandro Vergara Baeza, y lo que nos señala es que Luis Patricio Núñez Blanco habría disparado. ¿Hacia dónde? Claramente no hacia las víctimas. Porque efectivamente toda la prueba del Ministerio Público lo que nos dirá es que el autor de los disparos no es homicidas y lesivos, no es Luis Patricio Núñez Blanco. Y creemos que, si bien mi cliente se situará por su propia declaración en el lugar, sí era un mero espectador, y por lo tanto creemos que no se podrá acreditar, más allá de toda duda razonable al final de este juicio, el tipo de participación que se le imputa a Luis Patricio Núñez Blanco como autor del artículo 15 número 1 del Código Penal, ni tampoco ninguna otra aportación al resultado homicida y lesivo respecto a los disparos realizados por un tercero que no es Luis Patricio Núñez Blanco. Por eso es que solicitamos la absolución de mi representado en esta causa.
En la defensa de Andrés Vergara Báez. Señor presidente, vuestra señoría, la defensa de Andrés Vergara va a realizar sus conclusiones en el alegato de clausura, su señoría. Muchísimas gracias. La defensa de Jocelyn Azola Farías. Gracias, señoría. En este caso, magistrados, y en el presente juicio, el tribunal va a poder observar la actitud colaboradora de mi representada, quien renunciando a su derecho a guardar silencio va a prestar declaración, y dará cuenta tanto del hecho respecto del cual se le acusa, así como también de la participación en el mismo que le habría correspondido. En la oportunidad correspondiente, señorías, esta defensa va a solicitar al tribunal se tome en consideración esta colaboración prestada por mi representada, sumada a otras alegaciones de tipo normativo que también se realizarán en cuanto a la reiteración de la conducta, de manera que dichas alegaciones serán dejadas para la oportunidad procesal pertinente. Gracias, señoría. La defensa de Carolina González Turrieta. Muchas gracias, su señoría. En cuanto a las alegaciones de apertura de esta defensa, es necesario señalar que a diferencia de algunos de los colegas que me antecedieron, serán muy breves. Esto en relación a que la realidad de mi representada es contrapuesta a la de los demás imputados, en vista y considerando que los hechos respecto de los cuales se le acusan revisten de una gravedad inferior. Y esto no lo digo yo, su señoría, sino que es el propio legislador quien así lo ha expresado de acuerdo a la penalidad que ha impuesto a cada uno de los delitos. Así las cosas, la discusión respecto de mi representada va a radicar esencialmente en si los presupuestos fácticos que el Ministerio Público alegará son suficientes para satisfacer el tipo penal por el cual se le acusa, y si la prueba que este ente persecutor incorporará será suficiente para dar por establecido el delito y sostener esta pretensión. Así que efectivamente el Ministerio Público le achunta, digamos, en su alegato de apertura a dicha pretensión. En esta interrogante, o estas interrogantes, por supuesto, tendrán su respuesta en la etapa cúlmine de este juicio oral. Respuesta que en todo caso va a ser encontrada por su señoría, no solamente por la prueba que el Ministerio Público va a aportar, sino que también gracias a la prueba que incorporará esta defensa, y que dará cuenta realmente de cuál es la calidad que ostenta mi representada a la época de los hechos. En este sentido va a surgir otra interrogante de manera inmediata. ¿Por qué entonces Carolina González está presente en este juicio oral el día de hoy? Y esta interrogante sí que podemos tener una respuesta en este momento, porque todos los mecanismos previos al juicio oral que establece la ley para salvaguardar este tipo de situaciones han fallado, y ha sido necesario, de acuerdo a estas circunstancias, someter el asunto a un juicio oral, con todo lo que esto conlleva, aun cuando en un principio el Ministerio Público y la defensa estaban contestas y estaban de acuerdo en finalizar este procedimiento por otra vía. No obstante, su señoría, y salvaguardando lo anterior, el legislador ha sido claro en la definición de los tipos penales y particularmente en el caso del artículo 193, número 2 del Código Penal, no dando espacio a doble lectura y tampoco a ninguna ambigüedad. Dicho lo anterior, su señoría, para finalizar, voy a reservar mis argumentaciones técnicas respecto del tipo penal para el final de este juicio. Su señoría, con aquello concluyo, es cuanto puedo señalar. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer el receso habitual de la mañana, esta vez un poco más corto, eso sí, porque vamos a tener mucho menos tiempo programado, así que vamos a un receso de 15 minutos. ¿Parece, magistrada Esperanza, magistrado Hernán? De acuerdo. Bien, 26 minutos para las 12 nos reunimos acá. Deja el receso. El señor Hernández y el señor don Rodrigo Chinchón. Bien, mira los alegatos de apertura. A este punto se había autorizado entonces la grabación y el registro público del canal de televisión, entonces, y ahora vamos a recibir la eventual declaración de las personas que están en calidad de imputados.